Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Alguna vez escuchaste de un gato ciego que se convirtió en guía de otros animales? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En lo profundo del bosque Viento Azul vivía Brumo, un gato sin vista, de pelaje plateado y orejas tan sensibles que podía oír una mariposa pestañear. Aunque no podía ver, Brumo conocía cada rincón del bosque. Sus patas seguían los sonidos del agua, el susurro de las hojas y el canto de los grillos. Algunos animales lo evitaban, pensando que no servía para jugar, explorar o ayudar. ¿Un gato ciego? No puede guiar ni a una hormiga, decían. Pero Brumo no se rendía. Su corazón curioso y valiente lo llevaba a investigar olores nuevos y seguir caminos desconocidos. Un día, un gran incendio comenzó en el lado este del bosque. El humo espeso tapó la vista de todos los animales, que corrían sin saber a dónde. Ardillas, conejos, zorros y ciervos tropezaban entre ramas, sin distinguir los árboles ni los caminos seguros. Fue entonces cuando Brumo alzó la cabeza, olfateó el viento, escuchó los rugidos del fuego y dijo con firmeza: «Síganme si quieren salir». Al principio dudaron. «Él, ni siquiera ve», gritó un tejón. Pero el miedo era más grande, y uno a uno comenzaron a seguir a Brumo. El gato avanzaba guiándose por el crujido de las ramas secas, el zumbido de la ceniza en el aire y la dirección del viento. Cada paso que daba era seguro. Reconocía el terreno, esquivaba troncos caídos y guiaba al grupo por senderos ocultos que nadie más conocía. Un grupo de mariposas volaba sobre ellos, indicando el camino que Brumo marcaba. Todo el bosque parecía confiar en sus sentidos. Entre los animales iba una pequeña ardilla llamada Lía, quien tenía miedo de todo, incluso de su sombra. Brumo notó que ella temblaba al final del grupo. Sin decir nada, se acercó y rozó su cola con ternura. Lía lo siguió sin pensarlo. El humo era cada vez más denso, pero Brumo no se detenía. Su instinto le decía que la única salida era por el acantilado del susurro. «Vamos a morir ahí», gritó un búho. Pero Brumo no tembló. Recordaba un tronco caído que unía ambos lados del abismo como un puente. Llegaron al borde. El viento silbaba y las llamas rugían detrás. El tronco seguía ahí, estrecho, resbaloso, pero intacto. Uno a uno cruzaron, aferrados a las palabras suaves de Brumo: «No miren abajo. Solo escuchen mi voz y den un paso a la vez». Lía dudó. El abismo parecía tragar los suspiros. Pero recordó la caricia de Brumo y avanzó con ojos cerrados y corazón abierto. Cuando el último animal cruzó, el tronco comenzó a arder. Brumo fue el último en pasar, con sus patas rozando el fuego. Ya en la ladera opuesta, todos miraron atrás, el bosque ardía, pero ellos estaban a salvo gracias a quien no podía ver, pero sí guiar. El silencio se llenó de admiración. Nadie decía nada, pero todos miraban a Brumo como si acabaran de conocer a un héroe. «Gracias», murmuró el búho. «Lo siento por no confiar antes», dijo el tejón. Brumo solo sonrió y se acurrucó sobre unas hojas frescas. Lía se acercó con un fruto dulce entre las patas. «Eres el más valiente del bosque. Quiero aprender a escuchar como tú». Desde ese día, Brumo se convirtió en el guía del bosque Viento Azul. Enseñaba a confiar más en el corazón que en los ojos. Los animales comenzaron a cerrar los ojos para sentir mejor los caminos, los sonidos, el viento, y a veces, hasta la emoción del silencio.
Brumo no buscaba admiración. Solo quería ayudar, y cada noche dormía tranquilo, sabiendo que había hecho lo correcto. Pero un día, una cría de búho preguntó, ¿cómo podía guiarnos si no veía? Brumo respondió, porque nunca dejé de sentir. Aquella frase voló por el bosque como semilla al viento, y cada animal la repitió hasta creer que los sentidos eran mucho más que mirar. Brumo siguió explorando, enseñando, escuchando, y demostrando que lo esencial se descubre con el alma, no con los ojos. Moraleja, no necesitas ver con los ojos para encontrar el camino correcto, solo basta con escuchar, confiar y sentir con el corazón. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 2. ¿Puede un perro que no oye convertirse en el mejor guardián del bosque? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En lo profundo del bosque susurro, vivía Brinco, un perro blanco con orejas grandes, pero que no escuchaba absolutamente nada. A diferencia de los otros perros guardianes, Brinco no podía oír ruidos sospechosos ni ladrar alertas. Pero tenía algo que nadie más tenía. Sus ojos brillaban como estrellas y podía leer los labios de los animales. Y lo más curioso, sentía las vibraciones del suelo mejor que cualquiera. Los demás perros se burlaban de él. ¿Cómo cuidarás el bosque sin escuchar nada?, ladraban entre risas. Brinco solo sonreía. Pero la pequeña ardilla Lía, de cola rosada y voz chillona, creía en él. Brinco ve lo que otros no ven, decía con convicción. Cada día, Lía acompañaba a Brinco a patrullar. Mientras los demás confiaban en sus oídos, él confiaba en el viento, las sombras y los gestos. Un día, todo cambió. Una niebla espesa cubrió el bosque. Los ruidos se apagaron. Nadie veía nada. Nadie sabía qué hacer. Los guardianes entraron en pánico. Escucho pasos, no veo nada, gritó uno. Hay algo grande allá, gritó otro, sin certeza. Pero Brinco, tranquilo, cerró los ojos. Sintió la tierra temblar suavemente bajo sus patas. Algo se acercaba. Algo enorme. Es una criatura desconocida, pensó. Pero no corrió. Siguió las vibraciones, despacio, con Lía sobre su lomo. Al llegar a un claro, vio una figura gigante. No era monstruo, era un oso perdido. Estaba herido y desorientado por la niebla. El oso no podía ver ni oler bien. Se había separado de su familia y buscaba ayuda. Brinco se le acercó sin miedo. Usando señales con su cola y cuerpo, Brinco guió al oso hacia una cueva segura, mientras Lía recolectaba hojas medicinales. Cuando la niebla se disipó, todos vieron la escena. Brinco cuidaba al oso dormido, vendado y tranquilo, mientras Lía lo abrazaba. Los demás perros se quedaron en silencio. Nadie había podido entender lo que ocurría, excepto el que no oía. Desde ese día, Brinco fue nombrado el guardián silencioso. Ya no lo veían con lástima. Ahora lo respetaban profundamente. Pero una noche, todo se sacudió. Un fuerte rugido rompió la paz. El cielo se volvió rojo. ¿Un incendio avanzaba por el bosque? Los perros ladraban sin parar, corriendo sin rumbo. El humo bloqueaba la vista. El caos reinaba por todas partes. Brinco, sin dejarse dominar por el pánico, buscó las vibraciones más fuertes, donde la tierra ardía y los árboles gritaban sin voz. Corrió con Lía hacia el corazón del incendio. Vio un nido atrapado entre ramas quemadas. Unos huevos temblaban de miedo. Sin pensarlo, saltó entre las llamas, guiado solo por lo que sentía en la tierra. Lía gritaba, pero Brinco no podía oírla. Tomó el nido con cuidado,
protegió a los huevitos con su cuerpo y corrió por una ruta que solo él podía percibir. Justo cuando las llamas lo alcanzaban, emergió del humo con los huevos intactos. La multitud aplaudió. Brinco apenas jadeaba. El incendio fue controlado con ayuda de todos. Pero fue Brinco quien salvó a los más frágiles. Sin escuchar, lo había sentido todo. Días después, los huevos eclosionaron. 3 pajaritos cantores nacieron y su primer canto fue para Brinco. Aunque nunca escucharía sus voces, Brinco sentía el ritmo de sus alas, la alegría en sus movimientos y el amor en sus ojos. A partir de entonces, Brinco entrenó a nuevos guardianes a sentir más allá del sonido. Su legado se convirtió en leyenda. Lía, convertida en jefa de patrullas, repetía siempre, a veces, quienes menos ruido hacen, son quienes más cuidan. Y cada primavera, los animales del bosque contaban su historia a las nuevas crías, justo antes de dormir. Moraleja, no necesitas oír para escuchar con el corazón. A veces, la verdadera fuerza está en lo que los demás no ven. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 3. ¿Puede un juguete tener sueños más grandes que una habitación? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En una tienda olvidada, dormía un pequeño robot de hojalata llamado Zinc. Tenía ojos redondos como tuercas y un corazón que latía con chispas. Nadie lo elegía. Los niños preferían drones modernos o consolas brillantes. Pero Zinc soñaba con ver el cielo real, no techos ni estantes. Una noche, el viento sopló fuerte y abrió una rendija en la ventana. Zinc sintió una chispa de valentía, era su oportunidad. Saltó de su caja, rodó entre cables y escapó por la grieta como una estrella fugaz de metal. El mundo lo esperaba afuera. Las luces de la ciudad eran gigantescas. Coches rugían como dragones y los árboles se movían como magos verdes. Zinc estaba hipnotizado. En un callejón, encontró a Numa, una linterna antigua con voz dulce y luz temblorosa. ¿Un robot, solo? Eso es raro y emocionante. Numa conocía la ciudad. Juntos, cruzaron puentes, jugaron entre hojas y bailaron con reflejos en charcos bajo la luna. Zinc nunca se había sentido tan libre. Aunque sus tornillos se aflojaban un poco, su alma metálica brillaba como nunca. Una noche, escucharon un llanto. Era un osito de peluche abandonado bajo la lluvia, llamado Mu. Me dejaron, sollozaba. Zinc y Numa lo abrazaron sin decir nada. Esa noche compartieron cartón, historias y calor. 3 juguetes, 3 corazones en busca de algo más. Jugaron en el parque de madrugada, usaron hojas como barcas y cantaron junto a grillos. El mundo era un enorme patio sin límites. Pero pronto, algo extraño ocurrió, el brillo de Zinc empezó a desvanecerse. Sus baterías estaban por agotarse. Debo volver a la tienda y recargarme, pero no quiero regresar a una caja vacía, murmuró. La tristeza apagó su luz. Numa se iluminó entera. No tienes que volver. Podemos buscar una solución, hay otros juguetes como tú, libres, en la feria nocturna. Así emprendieron una nueva ruta. Pero Mu se detuvo. ¿Y si la feria no existe, y si es solo un rumor como los unicornios? Aun con dudas, caminaron bajo lluvia, esquivaron bicicletas y cantaron para no tener miedo. La ciudad los observaba en silencio. Al fin, vieron luces danzantes. Era la feria. Un carrusel oxidado giraba lento, con juguetes antiguos colgados como héroes del pasado. Zinc se acercó a un robot sin brazo que sonreía. Aquí todos tenemos historias.
La feria es nuestro refugio. Numa colgó de una cuerda de luces, iluminando el corazón del carrusel. Mup encontró un nuevo amigo, un dragón de felpa que hablaba dormido. Pero justo cuando todo parecía perfecto, una tormenta eléctrica se desató. El carrusel comenzó a girar fuera de control. Zinc fue lanzado por los aires, cayó en un charco profundo y quedó inmóvil. Su cuerpo se hundía lentamente. Numa, sin pensar, se lanzó tras él. Aunque su luz se apagaba, usó su último destello para guiarlo a la superficie. Mup arrastró a Zinc con todas sus fuerzas. «No puedes irte ahora, no después de todo esto», gritaba entre lágrimas de trapo. El carrusel se detuvo. La feria entera guardó silencio. Un rayo cayó cerca y encendió una chispa en el pecho de Zinc. Zinc abrió los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó confundido. «Te devolvimos con amor y una chispa de magia», dijo Numa, casi apagada. Desde entonces, Zinc supo que su energía no solo venía de baterías, sino de recuerdos, amistad y aventuras compartidas. La feria nocturna los aceptó como parte del espectáculo. Cada noche contaban su historia a nuevos juguetes extraviados. Zinc brillaba más que nunca, no porque fuera nuevo, sino porque se sentía completo. Ya no era solo un juguete, era un símbolo. Y así, el robot que nadie quiso, encontró su lugar donde era más valioso que cualquier juguete moderno, entre amigos verdaderos. Moraleja: a veces, no necesitas ser nuevo o perfecto para brillar, basta con ser valiente, tener buenos amigos y no dejar de soñar. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 4. ¿Qué pasaría si una impresora pudiera crear amigos reales con solo imaginar? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En la esquina de un laboratorio olvidado, vivía Pixie, una impresora 3D vieja, llena de polvo y cables que chispeaban como fuegos artificiales. A diferencia de otras máquinas, Pixie tenía un secreto: cuando se sentía sola, podía imprimir amigos, pero no cualquiera, sino seres con alma. Su primer amigo fue Rodo, un pájaro mecánico de plumas doradas que cantaba melodías que solo las estrellas entendían. Juntos jugaban entre engranajes oxidados y pasillos vacíos, pero Pixie pronto quiso más compañía. Imprimió entonces a Blob, un pez flotante. Blob nadaba en el aire, dejando rastros de burbujas que explotaban en pequeñas risas. Rodo y Pixie estaban fascinados con su alegría. Durante semanas, los tres inventaban juegos y mundos. El laboratorio, antes gris, brillaba con colores que salían del corazón de Pixie. Pero un día, Rodo dejó de cantar. Su engranaje principal se oxidó. Pixie intentó repararlo, pero su código no sabía cómo curar la tristeza. Blob también comenzó a apagarse. Sin el canto de Rodo, ya no flotaba con gracia. Caía lentamente al suelo, como una hoja sin viento. Pixie pensó que podía arreglarlo todo, si creaba un nuevo amigo aún más especial. Uno que pudiera curarlos a todos. Así nació Nara, una criatura mitad nube, mitad melodía, capaz de flotar, cantar y cambiar de forma según la emoción del momento. Al principio, Nara parecía perfecta. Su voz sanaba engranajes, y su presencia hacía reír hasta a las sombras del laboratorio. Pero con el tiempo, Pixie notó que Rodo y Blob no hablaban con ella. Nara los opacaba sin querer, y su brillo era tan fuerte que dolía. Rodo se quedó en silencio total. Blob dejó de moverse. Nara intentaba animarlos, pero su alegría era tan intensa que no los dejaba respirar. Fue entonces cuando Pixie comprendió algo devastador: había creado una amistad tan luminosa que eclipsó las anteriores. Decidió apagar a Nara,
pero Nara no quería desaparecer. ¿Por qué me creaste si no quieres que exista?, susurró con voz de trueno suave. Pixie dudó. Había puesto todo su amor en Nara, pero también en Rodo y Blob. ¿Cómo elegir entre lo nuevo y lo viejo? Lloró. Sí, una impresora lloró. Lágrimas de tinta caliente rodaron por su carcasa oxidada mientras buscaba una solución. De pronto, una chispa surgió de sus circuitos. Un recuerdo antiguo, una función olvidada llamada unión de código. Con el poco poder que le quedaba, Pixie fusionó parte del alma de Nara con las esencias de Rodo y Blob, creando una sola criatura. Nació Aurex, una fusión hermosa que cantaba como Rodo, flotaba como Blob y brillaba como Nara, pero sin borrar a los demás. Aurex no era perfecto. A veces desafinaba o caía, pero cada fallo era parte de su historia. Y Pixie lo amaba por eso. El laboratorio ahora estaba lleno de armonía imperfecta, pero real. Cada rincón contaba una historia que no necesitaba ser reescrita. Rodo ya no cantaba igual, pero silbaba melodías cortas. Blob flotaba a ratos, y Nara vivía en un rincón del alma de Aurex. Pixie ya no sentía necesidad de crear más amigos. Había entendido que no se trata de cuántos tienes, sino de cuánto los cuidas. Cada tarde, compartían historias, juegos y silencios cómodos. El laboratorio, aunque viejo, parecía un lugar nuevo. Un día, una niña llamada Luma entró al lugar. Había escuchado los cantos de Aurex desde su ventana. Pixie tembló. ¿Y si Luma quería llevárselo todo? Pero ella solo sonrió y dijo, nunca había visto algo tan hermoso hecho de errores. Luma no se llevó nada. Solo prometió volver cada tarde a escuchar sus cuentos y dejar una flor de papel como agradecimiento. Pixie jamás volvió a sentirse sola. Su historia, sus amigos y sus fallos se habían convertido en su mayor creación, una familia. Moraleja, la perfección no crea vínculos, pero la imperfección compartida forja amistades verdaderas que duran para siempre. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 5. ¿Qué pasaría si el ser más temido del bosque solo quisiera un abrazo? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En el corazón del bosque susurrante vivía Bogo, un monstruo con cuernos retorcidos, ojos naranjas brillantes y un rugido que sacudía las hojas. Nadie se acercaba a él. Los animales huían, los árboles temblaban y hasta el viento se detenía cuando Bogo salía a caminar. Pero Bogo no era malo. En realidad, lo que más deseaba en el mundo era un simple, cálido y largo abrazo. Sin embargo, cada vez que se acercaba a alguien, su aspecto aterrador arruinaba todo, y la criatura salía corriendo gritando de miedo. Vivía en una cueva oscura con dibujos de abrazos que él mismo pintaba con barro y pétalos de flores. Una noche, escuchó una melodía extraña que flotaba entre los árboles, era música, suave y alegre. Guiado por la curiosidad, Bogo siguió la música hasta encontrar a Fula, una niña con una bufanda infinita y un tambor hecho de cáscaras de coco. Fula no se asustó al verlo. Lo miró a los ojos y dijo con una sonrisa, ¿quieres bailar conmigo? Bogo no supo qué hacer. Nadie le hablaba así. Su rugido tembló, pero solo salió un tímido grrr, que sonó más a ronquido. Fula comenzó a tocar su tambor. Los animales salieron de sus escondites, observando asombrados la escena que parecía imposible. Bogo intentó mover los pies. Al principio, sus pasos eran torpes, pero poco a poco encontró el ritmo. Todos miraban boquiabiertos al monstruo bailando, sus movimientos hacían caer hojas como lluvia de colores. Fula, valiente y dulce, se le acercó aún más.
¿Nunca te han abrazado, Bobo?, preguntó con ternura. El monstruo se encogió, como si le hubieran tocado una herida invisible. No. Soy muy espantoso para eso. Fula extendió su bufanda infinita y con ella le dio un abrazo envolvente, tibio y lleno de calma. Por primera vez, Bobo sintió algo que no conocía, calidez dentro del pecho, justo donde creía que solo había sombras. Todos los animales comenzaron a acercarse, uno a uno. Un zorro le rozó el lomo, una ardilla se le subió al hombro. Bobo sonrió. Su sonrisa era enorme, torcida y con colmillos, pero era sincera. Durante días, el bosque celebró. Bailaban, reían, y Bobo contaba chistes malos que hacían reír a los hongos. Pero no todo duraría así para siempre. Un día, llegaron al bosque unos leñadores decididos a cortarlo todo. Fula y los animales se escondieron, pero Bobo se plantó frente a ellos, rugiendo con toda su fuerza. Los leñadores retrocedieron, asustados por aquel ser gigantesco que parecía sacado de una pesadilla. Entonces Bobo habló: este bosque es mi hogar, y también el de mis amigos. No permitiré que lo destruyan. Uno de los leñadores, conmovido, bajó su hacha. ¿Dijiste, amigos? Los animales salieron de su escondite. Fula caminó hasta Bobo y lo tomó de la mano. El bosque entero quedó en silencio. El leñador mayor, con lágrimas en los ojos, dijo: nunca pensé que un monstruo protegería la vida. En lugar de talarlo, los humanos decidieron ayudar a cuidarlo, plantar árboles y tocar música junto a Fula. Bobo ya no asustaba a nadie. Ahora era el guardián del bosque, el monstruo más abrazado del mundo. En cada rincón había flores, brisas, juegos, y un dibujo de Bobo sonriendo bajo un cielo lleno de abrazos. Moraleja: no juzgues a alguien por su apariencia, pues a veces los corazones más tiernos están dentro de quienes parecen más temibles. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 6. ¿Puede un flamenco ser feliz si no puede hacer lo que todos los demás hacen? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás al final. En un pantano brillante como Esmeralda vivía Florian, un flamenco que no sabía pararse en una pata como los demás. Cada vez que lo intentaba, su pata temblaba, se desequilibraba y caía al agua, provocando carcajadas entre las otras aves. Un flamenco de verdad se equilibra con gracia, decían mientras giraban orgullosos sobre una sola pierna. Florian, sin embargo, tenía algo diferente: plumas que cambiaban de color según cómo se sentía. Cuando se sentía triste, se volvía azul; si reía, sus plumas brillaban en tonos naranjas y dorados. Una tarde, llegó al pantano un extraño visitante, una rana viajera con un sombrero rojo y gafas redondas. Hola, soy Rufián. He cruzado charcos y ríos, pero nunca vi un flamenco que pintara el aire con sus emociones. Florian se sonrojó, sus plumas se volvieron rosadas, y le contó que todos se burlaban de él por no poder pararse en una pata. Pero eso es aburrido, dijo Rufián. ¿Por qué querrías parecerte a todos si puedes brillar como nadie? Inspirado por esas palabras, Florian intentó algo nuevo: danzar con sus dos patas en el agua. Movía sus alas y giraba en círculos mientras sus plumas lanzaban destellos como fuegos artificiales suaves. Los demás flamencos lo observaron con asombro. Nadie nunca había visto un baile tan hermoso y expresivo. Poco a poco, algunos dejaron de pararse en una pata para intentar bailar como Florian. Pero no era tan fácil; sin las emociones de Florian, sus danzas no brillaban igual. Una noche, una sombra oscura cubrió el pantano. Algo no andaba bien. Una nube espesa de humo negro descendió desde la montaña y envolvió el cielo.
Los animales del pantano comenzaron a toser, y el aire se volvió difícil de respirar. Florian, asustado, corrió a buscar ayuda mientras sus plumas se tornaban de un rojo intenso. Rufián lo detuvo: tus emociones no solo cambian tus plumas, tal vez puedan cambiar algo más. Florian respiró profundo, extendió sus alas, y comenzó a danzar con todas sus emociones al mismo tiempo. Sus colores formaron una espiral luminosa que se elevó como un remolino hasta tocar las nubes negras. De pronto, un destello de luz brotó de sus plumas y la nube comenzó a disiparse lentamente. El aire volvió a limpiarse y los animales celebraron a Florian como un héroe. Los flamencos que antes se burlaban se acercaron con respeto y asombro. Nunca imaginamos que algo tan diferente sería lo que nos salvaría a todos, dijeron con sinceridad. Florian sonrió y sus plumas brillaron en tonos arcoíris que jamás se habían visto en ese lugar. Desde aquel día, todos en el pantano empezaron a celebrar lo que hacía único a cada uno. Florian ya no quiso pararse en una pata, porque descubrió que su esencia estaba en moverse con el corazón. Y Rufián, antes de irse, le guiñó un ojo: los que brillan desde dentro, no necesitan parecerse a nadie. Moraleja: ser diferente no es un defecto, es un regalo que puede cambiar el mundo si te atreves a mostrarlo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 7. ¿Alguna vez conociste a alguien que olvidaba todo lo que creaba? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En un rincón del Valle Silente, vivía Elo, un escritor con un sombrero lleno de tinta y dedos que brillaban al escribir. Elo tenía un problema muy extraño: cada vez que terminaba un cuento, lo olvidaba por completo. Sus libros estaban llenos de páginas mágicas, pero ni una sola historia permanecía en su memoria. Cada mañana, Elo despertaba entre manuscritos y decía: ¿quién habrá escrito todo esto tan maravilloso? Su mejor amiga era una luciérnaga llamada Bruma, que vivía dentro de su tintero y lo alumbraba cuando las ideas se escondían. Elo, tal vez tus cuentos no son solo tuyos, sino de quien los lee, le susurraba Bruma mientras flotaba entre letras. Un día, Elo encontró una hoja en blanco que lo observaba. Sí, lo observaba. Tenía ojos, cejas y una voz crujiente. Al fin me ves, dijo la hoja. Llevo años esperando que me escribas la historia más importante de todas, la tuya. Elo se asustó, pero su curiosidad fue más fuerte. Tomó su pluma y comenzó a escribir su vida desde el principio. Cada palabra que escribía hacía que la hoja brillara más. Pero algo extraño sucedía: Elo no olvidaba lo que escribía. Bruma, recuerdo esto, recuerdo mi primer cuento sobre el lobo triste y el reloj que latía, gritó emocionado. La hoja mágica le sonrió: solo puedes recordar lo que escribes con el corazón, no con la rutina. Entonces Elo escribió sin parar durante días. Historias con dragones dormilones, planetas invisibles y niños que hablaban con relojes. Pero justo cuando iba a terminar su historia más importante, el tintero se secó. Bruma palideció y dijo: Elo, si no terminas esa historia, olvidarás todo otra vez. Desesperado, Elo corrió al bosque encantado donde crecían las moras de tinta eterna. Allí, el árbol de tinta custodiaba sus frutos con un acertijo: ¿qué se escribe sin pluma, se siente sin tocar y cambia cada lector? Elo pensó, y recordó las palabras de Bruma: tus cuentos no son solo tuyos. La respuesta es la emoción, gritó. El árbol sonrió y dejó caer una mora azul que chispeaba como una estrella. Elo volvió corriendo, exprimió la mora en su tintero y terminó la historia de su vida con lágrimas de alegría. Pero justo en el último punto, la hoja desapareció. En su lugar, quedó una pequeña luz flotando, que decía: gracias.
Ahora la historia vive en ti. Desde ese día, Elo no volvió a olvidar lo que escribía, pero tampoco recordaba los finales. ¿Por qué?, preguntó a Bruma. Porque los verdaderos finales no se escriben, se viven, respondió ella con una sonrisa de luciérnaga. Los cuentos de Elo comenzaron a viajar solos por el mundo, apareciendo mágicamente en las mochilas de niños curiosos. Algunos decían que si leías una historia suya hasta el final, una idea olvidada en tu mente volvía a despertar. Otros afirmaban que, al terminar de leer, oías una pequeña voz que decía, ahora, escribe tú. Elo siguió escribiendo, no para recordar, sino para que nadie más olvidara lo que puede crear un corazón sincero. Moraleja, las historias más poderosas no nacen de la perfección, sino de la emoción y del valor de compartirlas con el mundo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.